Capítulo 9. Los abuelos. Abuelos, venís del pasado. Si vuestras vidas han tenido sentido, seréis los sabios que iluminen parte de mi sendero. El papel de los abuelos es diferente al de los padres, y por esto mismo los abuelos no deben tomar su condición como una segunda paternidad ni como una ocasión para hacer lo que no hicieron cuando tuvieron oportunidad. Y mucho menos deberían hacerse uso de su posición para intentar ponerse por encima de sus propios hijos. En muchas comunidades indígenas, los abuelos son los cuentacuentos y los sabios, personas que han experimentado y se tienen como referentes. Pero esto no suele ser así cuando hablamos de la sociedad actual y del mal llamado primer mundo. Aquí nos encontramos con personas tan lastradas por sus inercias y tan atrapadas en el más de lo mismo que a menudo no saben ser ni saben dejar ser. Como hemos ido viendo, hay muchas parejas que tienen hijos sin ser conscientes de la responsabilidad que esto implica a muchísimos niveles. Actualmente, esto se suma al escaso tiempo del que disponen los padres, y ello genera una mala combinación desde la que muchos padres cuelgan a sus hijos de los faldones de sus abuelos, aprovechando las ganas que estos tienen de nietos y lo complejo que les resulta a ellos hacer de padres. Los abuelos, salvo en caso de muerte de los padres, cuando hasta sin querer asumirían los roles ausentes, deben ser abuelos, ni más ni menos. Y si bien es correcto que pasen tiempo con sus nietos, no deben ser los que los críen, los cuiden y los que se ocupen de su educación. Cuando esa situación se da, propiciada en parte por los abuelos y en parte por los hijos, suele terminar generándose un enganche en el que el hijo, adulto ya, sigue dependiendo de sus padres, con lo cual se siente inconscientemente incapaz y endeudado con sus propios progenitores. Esa sensación suele ir unida a una rabia interna que normalmente es contenida. En el intento de evitar un enfrentamiento que podría acabar con la aparente situación de comodidad incómoda que han establecido entre dos. Por otra parte, hay abuelos que sienten cierta carga cuando se les obliga a vivir una segunda paternidad, pues en sus capacidades no son las mismas que cuando sí les correspondía desempeñar el rol de padres, ni sus prioridades y sus necesidades en la vida tampoco. Sumo todo esto a la tremenda incoherencia de dejar que unas personas que no supieron ser unos padres correctos para ti o para tu pareja se ocupen de criar y educar a tus hijos. Incluso cuando el tiempo que pasan los abuelos con los nietos es el adecuado, se suelen dar situaciones tóxicas tanto para los hijos como para los nietos. Son situaciones del tipo de la pujanza que se creen muchos de ellos por conseguir que su nieto se parezca a su hijo y no a su consorte. O el empeño que ponen en que quieran más a su hijo o hija que a su pareja. Esto no deja de ser otra forma más de desamor, en la que el bebé es bombardeado por la obligación de ser tal o cual forma, sin siquiera atisbar el permiso de ser el mismo. Por favor, tened mucho cuidado con los decretazos que muchos abuelos les tatúan, sin querer, a vuestros hijos, así como los chantajes a los que los someten y los miedos que les inculcan. Una vez más, no considero que estos decretos se lancen con mala intención. Es más, se basan en el uso inconsciente del verbo y en la mala costumbre de llenar el silencio con palabras que no aportan nada bueno. He oído unas cuantas veces a abuelas, mientras procuraban mimar a alguno de sus nietos recién nacidos, repetir, como si no tuviera importancia y fuera solo una gracia: ¡qué mala es tu mamá! Espero que llegue el día en que todos sepamos el poder de manifestación y destrucción que tienen nuestras palabras para que así dejemos de usarlas a la ligera. Hasta que ese día llegue, ten en cuenta que muchas creencias se forjan a base de martillazos verbales repetidos cuando estás abierto, cuando eres más vulnerable. Otra actitud que tampoco se debe permitir es aquella en la que un abuelo desacredita a uno de los padres o ambos. Repito que un hijo no debería oír hablar mal de sus padres y que alguien los ningunee o le haga enfrentarse delante de ellos es una forma rauda de meter al hijo en el conflicto y la pena. Claro que, para que esta actitud se pueda evitar, los padres tienen que saber poner límites y deben vivir una relación de unión y respeto entre ellos. ¿Qué papel les van a dar a sus propios padres frente al nieto? Es algo que toda pareja debería hablar antes de tener un bebé.
Incidiré aquí en el error que se comete al imponerles a los niños que respeten a sus mayores, sin enseñarles que sobre todo se tienen que respetar a sí mismos, sin mostrarles que si una persona mayor que ellos, por muy familiar que sea, no los respeta, tienen derecho a poner un límite. No hacerlo es como meter en la boca de tu hijo un embudo y obligarle a tragar todo el veneno que los mayores tengan a bien volcar sobre él. Cuando hablo aquí de respeto me refiero a la tolerancia a las creencias y sentimientos del otro frente a la imposición y a la obligación de imitarlas y seguirlas. Por supuesto que hay que transmitir la importancia del respeto como un valor, pero a menudo se confunde respeto con miedo, con resignación o con sumisión. A menudo se obliga a los hijos desde su nacimiento a aguantar las conductas de los abuelos o de personas que son mayores que ellos, sean estas correctas, sanas, amorosas y respetuosas o no, para evitar enfrentamientos. Con demasiada frecuencia se les inculca a los niños que su criterio y, lo que es peor, sus sentimientos no tienen validez, ya que por encima de este está el de los adultos. De esta manera, sin tener otra opción, el bebé comienza a ser viciado por las creencias y los comportamientos de sus antecesores, mientras siente que nada en él está bien o es suficientemente importante para ser realmente tenido en cuenta. Una de las formas más usuales de lanzar un mensaje muy peligroso a los hijos es obligarlos a ser abrazados y besados por sus familiares mayores cuando a ellos no les apetece. De esta manera se les enseña que no tienen potestad sobre su cuerpo ni sobre sus emociones. De nuevo, para que unos padres puedan enseñar esto, primero tienen que aprender a respetarse a sí mismos y a poner sus límites cuando sea lo adecuado. Aunque ese es un capítulo que daría para mucho, haré solo una última reflexión. Está bien que los abuelos les cuenten a sus nietos cómo era la vida en sus tiempos. Es algo que les suele encantar a los niños y que además les da un marco de referencia de su propio compromiso transgeneracional. Pero hayan vivido lo que hayan vivido los abuelos, deben tener en cuenta que el tiempo presente no es igual que el pasado, al menos no debería serlo. Por eso, no se les debería permitir que contaminaran a los niños con bases de educación de la antigua escuela, como el miedo o la obligación que quita permisos al juego. Los mensajes, creencias y actitudes que, provenientes de los abuelos, contaminen la esencia de un niño son responsabilidad, en última instancia, de los padres. Aquí concluye el capítulo 9.